Buenas tardes a todos, presidenta, autoridades, asociados y amigos que habéis decidido dedicar esta tarde del 1 de julio a estar un rato con nosotros. En nombre de CoCiudadana, de todos los asociados y de la Junta, muchas gracias por acudir a este encuentro con el presidente Zapatero sobre 10 años después del fin de la violencia. Como obviamente todos conocemos al presidente del Gobierno de España durante los años 2004 a 2011, me ahorro el relatar, aunque sea sintéticamente, su currículum y sus méritos. Sí quiero hacer una pequeña reflexión de un minuto sobre lo siguiente. En primer lugar, agradecerte, José Luis, en nombre de CoCiudadana, la disponibilidad que sin condiciones, desde el momento en que te invitamos, manifestaste a venir a Pamplona a estar con nosotros en este encuentro. Es un honor, por tanto, tenerte aquí esta tarde. En segundo lugar, significar que recojo el sentir, creo, de todos los asociados de CoCiudadana y, desde luego, de su Junta, que todos los españoles hemos sufrido durante demasiado tiempo el terrorismo de ETA. La violencia irracional que ha supuesto un sufrimiento insoportable, pues ha causado muertes, extorsión, secuestros, amenazas, en definitiva, que nos ha hecho vivir durante demasiado tiempo con el miedo y en el miedo, y que en Navarra hemos vivido en primera línea, pues entre los delirantes objetivos de la banda estaba el de la anexión por la fuerza a su proyecto de nuestra comunidad. Digo que esto, que duró demasiado, durante el tiempo en que los demócratas tomamos conocimiento de que solo la unidad podía hacer vencer esa irracionalidad, digo, desde el momento en que tomamos conciencia de eso, acabó el problema. Logramos vencerla salvando con ello la democracia y muy especialmente todo el sistema de valores y de principios en el que decidimos hace tiempo vivir. Sin duda, el pacto antiterrorista que impulsó primero desde la oposición y luego en el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es uno de los hitos importantes. Es uno de los hitos importantes, pero ese proceso fue, recordaréis, lo recordamos todos, largo y no exento de gravísimas dificultades. Lo vivimos varias generaciones y el problema transitó durante distintas administraciones públicas de distintos gobiernos de dos partidos en concreto. La victoria no se la puede atribuir nadie. La victoria es de todos nosotros, de todos los demócratas. La victoria ha sido de la democracia porque ha sido victoria. Y de esa victoria como país debemos sentirnos legítimamente orgullosos. Un país como el nuestro, que tanto nos cuesta reconocernos a nosotros mismos en nuestros éxitos, creo que debemos, en este concreto, sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho entre todos. Y, en tercer lugar, significar que han pasado 10 años. Me decía antes, en la breve conversación que hemos tenido el presidente, que le están llamando de muchos sitios, precisamente ahora que han pasado 10 años, para hablar de lo que ha significado el fin de la violencia. Y creemos que es muy importante hablar de eso. Y por eso estamos contentos de que estés aquí y que nos hables de ello. Porque creemos que ha llegado la hora de hablar de lo que ocurrió, de por qué ocurrió, de cómo ocurrió, de quién lo protagonizó, cuáles fueron sus causas, cuáles sus efectos, cómo lo padecimos. En definitiva, se trata de hablar de la verdad. Porque solo desde la verdad puede haber reparación, solo desde la memoria puede haber justicia y solo con esas bases podremos continuar la andadura en paz. Es, por tanto, fundamental, a nuestro juicio, que el relato se ajuste a esa verdad. Y por eso consideramos extraordinariamente importante que estés aquí, que hayas aceptado este encuentro, porque fue durante tu mandato, en el año 2011, donde se produjo el cese definitivo de la violencia. Sin duda, tu conocimiento y reflexiones las consideramos de especial relevancia para ya, con el transcurso del tiempo, acometer este relato desde la verdad. Quedamos encantados contigo y a la espera de lo que nos digas.
Muy bien, muchísimas gracias por tus palabras, presidente. Muchísimas gracias por la invitación a este acto aquí en Pamplona. Hacía ya algún tiempo, no solo por la pandemia, sino por otras circunstancias, que no tenían la oportunidad, presidenta, de estar en Navarra, de estar en Pamplona. Y me agrada muchísimo ver lo pacífica, tranquila y bien que está Navarra. Debo confesarles que no es fácil para mí hablar de este tema. Han pasado, en efecto, nos acercamos a los 10 años del fin de la violencia de ETA, del anuncio por parte de ETA del fin de la violencia, y entre lo que supone rememorar los momentos más intensos vividos, en mi caso, en la presidencia del Gobierno, más intensos, con más conmoción, con más dolor, también con más esperanza. Y la pregunta que me he hecho a mí mismo en más de una ocasión, si conviene a la sociedad, si le conviene a la sociedad saber toda la verdad. Fíjense que es una pregunta bien interesante, a la vez que sincera. Y si es pronto, 10 años después, para tener una perspectiva, hacer una evaluación que pueda ser mínimamente compartida, sobre la que haya un consenso social básico, político y social básico. Es tan importante el consenso que compartimos de rechazo radical a la violencia y al terror, es tan importante como que pudiéramos tener un consenso esencial básico sobre el fin de cómo se produjo, el fin del terrorismo de ETA, sus consecuencias 10 años después. De ahí en fin, lo confieso, mi temor, mi prevención a arrojar nuevamente este debate. Debate en el que además las circunstancias políticas del país hace que, bueno, casi siempre haya cierta tensión, cierta polarización, ¿no? Es decir, no recuerdo, desde que soy, en fin, desde mi juventud siempre se dice lo mismo, ¿no? Hay mucha polarización. Nunca ha habido tanta polarización. Pues no lo sé, pero la hay. Entonces, permítame que me aproxime a este tema con esa prudencia aún. Prudencia que seguramente voy a tener que perder en estos meses, de aquí a octubre, porque en efecto, como decías, pues hay un interés. Además, en fin, las sociedades cada día están más influidas por esas fechas mágicas, 10 años, ¿no? 10 años sin violencia de ETA. Y inevitablemente se va a hablar mucho y, bueno, tengo requerimientos para ello. Y debo decirles que esta es la primera vez que voy a hacer una intervención solo de esto, y aportando algún dato que no he aportado hasta ahora. Y por tanto les anticipo que verán en algunas de mis ideas más que poner encima de la mesa hechos inequívocos o contundentes, no, acariciar lo que puede ser la búsqueda de una interpretación que cada uno al final tiene que hacerse. Pero, presidente, inevitablemente no podemos abordar un tema como el fin de la violencia del terrorismo 10 años después sin empezar por un deber democrático y moral, que es recordar las 826 víctimas mortales a sus familias. El mismo 20 de octubre de 2011, poco después de conocer el comunicado de ETA anunciando el fin de la violencia, afirmé que la nuestra sería una democracia sin terrorismo, pero no una democracia sin memoria.
La memoria de las víctimas ha de permanecer. Recordarlas y recordar el dolor tiene un componente no solo de solidaridad, sino de duelo social, de duelo que a mí me gusta que sea en silencio, un duelo democrático, un duelo sentido. Algunas lecciones podemos sacar como sociedad, no solo para nosotros, sino para otras sociedades. Algunos principios debemos reafirmar, que tienen que resonar con fuerza, más allá de nuestras fronteras, de nuestras vidas contingentes, que han de quedar en lo que son los grandes valores del comportamiento. Es decir, el terrorismo de ETA nos mostró, una vez más en la historia, que matar no es defender ninguna idea, es simplemente matar. El terrorismo de ETA y la acción de ETA nos mostró que no hay política en la violencia, que no hay política en el terrorismo. Solo hay violencia y terrorismo. Nada. La destrucción, el dolor. Y por un razonamiento equivalente, tenemos que reivindicar que la política es el diálogo. Si en la destrucción, en la violencia, en la eliminación, en el no reconocimiento hasta llegar a la eliminación del que no piense como tú, no hay nada de política, sino la antipolítica, es evidente que en la política, en la mejor política, tiene que haber diálogo, acercamiento, búsqueda incesante de la reconciliación, capacidad de perdón, para demostrar lo que la democracia ha construido y ha sido: el sistema con más autoridad moral y con más capacidad de integrar que la civilización y la especie humana ha sido capaz de descubrir y construir. Ninguna democracia habría nacido y se habría mantenido sin capacidad de perdonar, de integrar y de ser generoso. Es la esencia última. Vivir juntos, convivir desde la diversidad y demostrar la superioridad moral precisamente por eso. Esa es la democracia. Esos son los valores últimos de la democracia, que siempre es capaz de rescatar. Por eso sobrevive. Y por eso es el modelo político al que la inmensa mayoría de los seres humanos aspira. Siempre capaz de una segunda oportunidad. Son las sociedades más inteligentes las que dan una segunda oportunidad. Y las que demuestran y convencen y se imponen con la autoridad moral. 10 años después, hagamos un pequeño balance, provisional, pero balance. 10 años después sabemos algunas cosas. Ha habido ya el tiempo suficiente como para saber, primero, que el fin de la violencia de ETA fue un fin unilateral, dialogado, pero unilateral. Que en el fin de la violencia de ETA no hubo ninguna contraprestación. Permítame que reivindique mi tarea. Lo considero justo y legítimo. Permítame que denuncie la hipocresía y las falsas acusaciones que recibí. Lo digo aquí en Navarra, donde se convocó a muchos navarros, seguro que algunos de ustedes estaban, en 2007, bajo la idea de que mi gobierno estaba vendiendo Navarra a ETA en el diálogo con la banda terrorista. Era mentira. Y hoy, 10 años después,
Ustedes ya saben que era mentira. Hoy Navarra sigue donde está y además sin violencia. Esa fue la tarea por la que se me insultaba. Y tengo derecho a decirlo. Ya no voy a decir que los que promovieron aquellos ataques tengan la obligación o el deber de rectificar. No tengo ningún problema. Pero sí tengo el derecho de que la verdad prevalezca. No hay sociedad democrática que resista la falsedad. La falsedad. Y hay verdades objetivables y objetivas. Decirlo en Navarra era algo que lo necesitaba desde hace tiempo. Presidenta. Sí, fue un fin de la violencia sin concesiones, ninguna, en ninguna materia, ni política, ni penitenciaria, en ninguna materia. Como 10 años después ya puedo reafirmar con la satisfacción de haberlo promovido y con el reconocimiento, como hice el mismo día, y pueden comprobarlo, a todos los gobiernos y, por supuesto, a toda la sociedad democrática que había resistido y se había impuesto. Pero yo quiero hacer un alegato de la verdad hoy, un alegato a favor de la verdad. 10 años después, además, lo cual es infrecuente en el fin de una organización terrorista, no ha habido ningún acto más terrorista. No ha habido ningún rebote, ninguna secuela, ninguna escisión, que ha sido lo frecuente en la mayoría de las organizaciones terroristas. Esto dice mucho de nuestro país, dice mucho de nuestra democracia y de qué manera fue capaz de imponer a quienes producían tanto dolor la decisión de que tenía que acabarse para siempre. Otra conclusión que podemos avanzar es arriesgada, pero yo lo sé desde el día que anunció ETA el fin de la violencia. Es para siempre, Presidenta. Durante 50 años, el terrorismo fue la preocupación más intensa que tenían los españoles, la mayor preocupación, como es normal. Sufrimos muchísimo, aquí, de manera singular, en el País Vasco. Y después de haber dedicado casi la mitad de mi tiempo como presidente del Gobierno a intentar poner fin a ese gran dolor, a esa herida que suponía el terrorismo, debo decir, presidente, que las cosas no puede ser que solo se valoren cuando no se tienen o cuando se pierden. Demos valor a la paz que vivimos, a la no violencia, que es la norma hoy, y estoy seguro que para siempre, sin olvidar, pero con la esperanza de que la sociedad se impuso e impondrá las reglas de la no violencia para siempre, de la coexistencia. Ese fue el final. Gracias a horas y días de intenso diálogo. Algunos podrán decir que es probable, es discutible, que no había, o que los terroristas, que ETA no tenía otra salida. Pero un esfuerzo gigantesco de persuasión,
Y hubo, he dicho que quería hacer de esta intervención un alegato en favor de la verdad comprobable. Hubo una decisión que empieza a fraguarse en 2003, 2004, que tiene en 2006 un momento muy importante, en 2008, 2009 casi definitivo. Es que la llamada izquierda Berchale, Batasuna, en fin, tuvieron tantas siglas y tienen, es quien decide, en gran medida, y se impone por primera vez la rama, digamos, militar, a los que disparaban y ponían las bombas, que se tenía que terminar con la violencia. A ello debo decir que contribuyeron grandes profesionales de la paz, internacionales, gente que voluntariamente arriesgó días, noches, viajes, esfuerzos, sin ser compatriota español, para persuadir, para crear todas las condiciones y que ETA terminara su actividad criminal. Espero que algún día podamos, la sociedad española, tranquilamente, darles el reconocimiento que merecen. Yo los conozco, he estado con ellos muchas veces. Sé hasta qué punto arriesgaron hasta sus vidas por muchos países europeos, haciendo la tarea con todos los militantes en activo que había de ETA. Es cierto, lo decía el presidente, el mérito es de todos, pero me veo en el derecho de reclamar coherencia. Me veo en el derecho de reclamar coherencia y de denunciar las hipocresías. Antes expresé la de Navarra, pero hay otras que son importantes para la verdad histórica, porque hay una verdad histórica. Pueden entenderse que, en fin, no es un deseo estrictamente personal, a estas alturas ya. No, es que las páginas que cuenten la historia de cómo fue la victoria sobre ETA, en donde el diálogo y la política jugó un papel determinante, desde 2004, 2006, en donde sí hubo un cambio de la izquierda Berchale por terminar con el terror. Esas páginas deben estar ahí, porque son ciertas. Y si no, tendremos una visión equivocada del presente que vivimos y del futuro al que aspiramos. Nueva conclusión que extraigo hoy aquí. La democracia tiene que ser coherente consigo mismo. Ha de ser coherente. Procuremos ser coherentes. Yo les voy a leer una frase en este momento. Digo que quería denunciar cierta hipocresía y ha llegado el momento de hacerlo. Por la paz y por sus derechos no nos cerraremos, sino que por el contrario nos abriremos a la esperanza, al perdón y a la generosidad. Y por la paz pondremos lo mejor de nuestra parte para hacerla definitiva con la ayuda y la esperanza de todos. Suscribo plenamente esta declaración. La podría haber hecho yo. Creo que es el espíritu democrático. Creo que es el espíritu del gran consenso frente al terrorismo. La frase es del presidente Aznar, del 5 de noviembre del 98. Este es el caudal político compartido. Este
es el caudal político, democrático, compartido. Esta es la promesa democrática que hicimos y nos juramentamos los demócratas en el Pacto de Ajurianea, en el Pacto Antiterrorista, que incluía, digo ya no incluye porque afortunadamente ya no hay terrorismo, que incluía el apoyo al gobierno que en cada momento tuviera que hacer frente a la política antiterrorista y siempre en la búsqueda del final de la violencia, como hizo todo gobierno. Este es el caudal político, suscribiendo plenamente esta reflexión, que no es más que la traducción de los consensos de Ajurianea y del consenso de la política del pacto antiterrorista. Debo recordar, 10 años después, que la promesa democrática era a quienes usaban las bombas, las pistolas, el asesinato, que dejaran de matar. La promesa democrática era que podrían participar, cómo no, en la política si respetaban las reglas y no usaban la violencia. Por eso me pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Era verdad lo que se decía? ¿O no se sentía? ¿O vale una idea u otra idea en función de quién esté en el gobierno, de quién esté? Esta es una cuestión neurálgica para nuestra democracia, esencial, sobre la que no podemos pasar de puntillas. Mi gobierno y el Partido Socialista respetó profundamente esa promesa democrática, todos los acuerdos antiterroristas. Y 10 años después podemos comparecer ante todos los ciudadanos tranquilamente, diciéndoles lo que se dijo no era cierto. No entregamos nada. Podíamos celebrar y compartir ese triunfo colectivo y abrazar esos valores que nos unieron tanto en la lucha contra el terror y sentirnos orgullosos de la superioridad moral de la democracia, que es capaz de defenderse y de imponerse y de decir a todos, incluso a los que han sido sus enemigos, que pueden participar. Me parece fundamental que tengamos eso presente. Espero que en estos 10 años a los que caminamos se haga esa reflexión. Y sí, yo voy a mantener una postura en defensa de la verdad. Me parece que es absolutamente imprescindible. La democracia no soporta las mentiras, ni las falsedades, ni las injurias, ni las insinuaciones. No lo soporta, sencillamente. Igual que la historia nos da grandes lecciones, tenemos que saber que las mentiras deshacen la historia y a la larga la convivencia. Las mentiras deshacen la historia y alargan la convivencia. Estoy de acuerdo con el presidente Aznar. Ese es el caudal democrático y espero que se mantenga. Quizá, llegados estos 10 años, sin un solo atentado, sin una sola cesión por parte del Estado, del Gobierno, se pueda hacer un debate democrático, un debate abierto sobre lo que se dijo, lo que pasó, para recuperar lo que compartimos. Para recuperar lo que compartimos.
Compartíamos la crueldad intolerable de los asesinatos. Compartíamos la convivencia democrática y aspiramos a que hubiera un final, en fin, permítame que lo diga así de claro, un final parecido al que hubo, donde no hubo que producir ninguna cesión política. Es más, parecía muy difícil llegar a un final sin hacer cesiones. Está en las hemerotecas y en los debates. ¿Se puede decir? Sí, se debe decir. Parecía muy difícil. Y sucedió. Por eso hagamos que la gran victoria de la democracia, que supuso primero resistir y luego terminar, proyecte los mejores valores democráticos, proyecte los mejores valores de convivencia, proyecte una verdad compartida. Podemos compartir la verdad, no se lo voy a leer porque no es necesario. Está ahí, pero cuando comparecí el día que ETA anunciaba el fin de la violencia, reconocí el mérito de todos los gobiernos y de toda la sociedad, pero nunca reconoceré las mentiras producidas y las injurias proferidas. No exigiré una rectificación, no. Simplemente que compartamos la verdad objetiva. La verdad objetiva. Ahora, 10 años después, ha llegado también el momento de que la izquierda Berchale, la llamada izquierda Berchale en sus diversas siglas, aquellos que o apoyaron o contemplaron con complicidad la violencia, dé un paso más decisivo. Un paso decisivo de verdad en el reconocimiento al dolor producido y en la reprobación moral de lo que supuso tanta injusticia hacia los inocentes y tanto dolor a tantas personas, a tantos familiares y a toda la sociedad. Es exigible, sí. Es imprescindible y lo exijo. Y eso abunda en la credibilidad de los fundamentos de nuestra democracia. Hagámoslo de manera compartida, igual que reconozcamos la verdad compartida. Cada vez que asistí a un duelo, a un funeral por un atentado de ETA, la frase más común que me transmitían sus familiares, sus amigos, era: esperemos que este sea el último. Al menos eso sería un mínimo consuelo dentro del dolor, de la angustia, de la incomprensión ante tamaña injusticia. Bueno, llegó el último. Llegó el último. Seamos conscientes de ello. Saquemos la gran lección democrática. No me puedo creer que cuando lleguen estos 10 años sigamos perdidos en un debate que no enseñe algo realmente constructivo, con valores hacia las generaciones más jóvenes, que se proyecta hacia otros países, como España no solo consiguió que la violencia terminara y que el terrorismo desapareciera, sino que proyectó su enseñanza de manera compartida, didáctica,
respetuosa. La democracia es una gran escuela de afectos, de civismo, de respeto. La democracia es, el idioma de la democracia es ese: reconocer, respetar, perdonar. Y la democracia ha demostrado que puede dar el espacio que legítimamente se gane cualquier opción en las urnas. Pero legítimamente representa a ciudadanos en las instituciones. Y legítimamente compartimos y hemos compartido que sin violencia la representación es legítima. Estas son verdades objetivas. 10 años después, creo que sería no discutible cómo fue el final, que no ha habido secuelas, que la promesa democrática, en efecto, era la generosidad, el perdón, la comprensión, el reconocimiento de la participación democrática. 10 años después todos sentimos esa necesidad también de que la izquierda abertzale dé un paso decidido en el reconocimiento de lo que pasó y de lo que sucedió. La democracia tiene paciencia, ya lo ha demostrado. Pero para ellos mismos sería un paso importante. Un paso importante. Y yo no dejaré de reconocer que en los últimos años, como he referido antes del fin, hubo un proceso político de cambio. Y si el liderazgo político en aquel momento de Batasuna o de las diversas de la izquierda abertzale no hubiera decidido apostar por el fin de la violencia, seguramente no se hubiera producido. En este momento tengo que reconocer y rendir homenaje a personas que empezaron a dialogar, como Jesús Eguiguren, como otros tantos. Perdóname que lo personifique solo a Jesús Eguiguren. O permítame que cite a algún periodista que conoce como nadie cómo fue el desarrollo y que contribuyó. Porque si quieren de verdad conocer a fondo, de manera aún con la perspectiva de solo 10 años, todo lo sucedido en aquel proceso, pues les recomiendo que lean a Luis Rodríguez Espiolea, que escribía habitualmente en El País. Conocedor a fondo, contribuyó con una información constructiva para que se produjera ese proceso de convencimiento. Bueno, algunos se plantearán si fue un convencimiento porque político, de convicciones, o ese convencimiento fue porque ya no tenían ninguna salida. Nunca lo sabremos, a ciencia cierta. Habrá de todo un poco. Lo tienen que decir ellos. Y no hay ningún inconveniente en que se debata sobre eso. Ninguno. Todos queremos que nuestras peores heridas, nuestras peores cicatrices, sociales, políticas, culturales, se vayan cerrando. Y como pasa como en tantos otros procesos de graves patologías, hablar ayuda, con serenidad, sin olvidar el dolor,
la injusticia, el horror, pero con ese espíritu que impone la democracia, la reconciliación. No habría habido, sería imposible que la democracia hubiera pervivido y hubiera nacido en muchos sitios si no hubiera ese espíritu de encuentro, de reconciliación, en aras de un bien superior, que es la coexistencia pacífica, el respeto, especialmente, claro, cuando ya la violencia no existe. Se planteó en muchas ocasiones. Es interesante, se pueden imaginar que esto ha ocupado buena parte de mi vida política, ha ocupado quizá el tema que más tiempo ha ocupado en mi reflexión, en intentar aproximarme, desvelar, investigar cómo era posible que se produjera el terrorismo. ¿Qué proceso habría detrás? Entender eso para poder encontrar las claves de cómo ponerle fin. No trato de dar ninguna receta, menos un consejo, pero sí advertir de una experiencia. Toda mi vida política, todas las cosas mejores que he conseguido, de las que más orgulloso me siento, llevaban el método del diálogo infinito. El diálogo no solo como un método, sino como un fin. Mientras se dialoga, estamos a punto de evitar la fractura, el conflicto, el riesgo. Y el segundo, esto ya no es solo político, es personal. A medida que cumplo más años y reflexiono, no me arrepiento nunca de cuando he tomado decisiones generosas, cuando he sido generoso. En general, es una buena lección de vida. Y si me cuestiono a mí mismo en algún punto es cuando no he sido generoso, o creo que he sido cicatero. Les puedo asegurar que es una gran receta. Para mí es tener amor al bien. Amor al bien. El procurar, cuando dudas, ser generoso. Acercarte, comprender. Además, uno se siente más feliz. Ayuda a facilitar la convivencia. Al final, la política es la convivencia. Por eso el terrorismo no es política. Había que poner unas condiciones prepolíticas para llegar a ese final. Hoy lo tenemos. Presidenta Navarra sigue siendo una comunidad foral, ¿no? No ha habido nadie que haya intentado cambiar esto en serio. Y por supuesto, ya saben perfectamente que mi gobierno ni lo hizo, ni lo planteó, ni se le pasó por la cabeza. Hoy estamos en Navarra, yo estoy muy satisfecho de estar aquí y de poder decir, no es fácil estas cosas siempre en política, 10 años después, ustedes lo saben. No había nada de aquello. Lo que hubo fue la paz. Esa paz debe ser compartida, abrazada. También es una buena manera de homenajear a las víctimas. Que nos vean razonablemente en un cierto consenso. Y ese cierto consenso es la verdad objetiva. Y el caudal democrático que hemos construido y que construimos en la lucha contra el terrorismo. Ortega y Gasset decía, con esto termino, que la vida es una acción que se ejecuta siempre hacia adelante. Y en efecto,
a pesar de lo emblemático de la fecha, de los 10 años, el futuro es más importante. El futuro es más importante. Y ese futuro para España ya va a ser de paz, de democracia. Estoy convencido que de progreso. Y espero y deseo que la convivencia en esta Navarra de la diversidad sea una convivencia ejemplar. Las universidades mejores del mundo son aquellas en donde conviven los mejores de todo el mundo. Los países que mejor han construido su progreso, su desarrollo, sus valores, son los que han integrado culturas diferentes, sensibilidades distintas. Es tan legítimo como la vida misma. Y por tanto, les animo a que construyan ese futuro después de estos 10 últimos años de Navarra y del País Vasco, que son los 10 años mejores del último siglo, porque no ha habido violencia, ni terror, ni amenaza, ni chantaje. Del último siglo, porque aquí pasamos de la dictadura a la violencia terrorista sin solución de continuidad. No olviden, los 10 últimos años, los mejores, desde hace al menos un siglo. Y por supuesto, para Navarra también lo mejor pienso que está por venir. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por elegir la Casa de Ecociudadana, que es una casa de encuentros. Que lo he dicho muchas veces, eso es a lo único que aspiramos a ser, un lugar en el que se expresen ideas, opiniones, se conviva en definitiva entre demócratas. Muchas gracias, digo, por habernos elegido para hablar por primera vez de lo que viviste en primerísima persona como máximo representante del Gobierno de nuestro país. Abrimos, como siempre, unos minutos para las preguntas, las reflexiones, con levantar la mano suficiente, y yo voy, por allí está Sisto Jiménez. Sisto. Sí, buenas tardes. Como bien ha dicho, la paz no se aprecia cuando se tiene, creo que pasa lo mismo, coincidimos todos con la salud, no se aprecia cuando se tiene. De la misma manera, a veces las degradaciones y los principios de enfermedad no se aprecian cuando ocurren poco a poco, el famoso efecto de la rana hervida. Yo no sé si el país no está en un proceso de ese tipo ahora. Yo me parece percibir una degradación de la forma de hacer política, mucho ataque ad hominem, mucha manipulación masiva, etcétera, y mucha corrupción. Y no sé, todo eso desprestigia la política, y el desprestigio de la política es la destrucción de la democracia. Y por eso me preocupa muchísimo. No sé si tengo una visión pesimista debido a los años. Me gustaría saber la suya, que está en un puesto mucho más capaz de juzgar lo que realmente está pasando. Y además tiene la experiencia anterior y los sufrimientos por las críticas injustas. Le diré que no seguramente porque pasen los años, sino porque se olvidan las cosas fácilmente y tendemos a olvidar, lo cual yo creo que es un instinto de conservación y un instinto biológico. Tendemos a olvidar los malos momentos, ¿no? Nos queremos quedar, bueno, lo vemos ahora con la pandemia, ¿no? O sea, hay una especie de imperativo biológico de la sociedad y de cada uno de nosotros de querer salir, de querer recuperar la vida, de querer, en definitiva, respirar, y a pesar de todo lo que ha sucedido, ¿no? Ves las cifras, les veía esta mañana la cifra y pensaba 500.000 muertos en Brasil, ¿no? Es impresionante, ¿no? O sea, como lo que ha sido, lo que está siendo esta pandemia. Yo creo que hay un imperativo biológico, pero hay una desmemoria, ¿no? Yo, desde que estuve en primera línea de responsabilidad política con el liderazgo del Partido Socialista, esta pregunta me la han hecho recurrentemente, ¿no? O sea, que hay una especie de visión crítica hacia la política. Ya en aquel momento parecía que veníamos de un gran antagonismo. Bueno,
cómo es la vida. Yo ahora cuando, esto sabe que los expresidentes a veces nos reunimos, ¿no?, en cosas institucionales, en fin, coincidimos, ¿no? Y es siempre un buen laboratorio observar cómo estamos. Sabe que, en fin, todos tenemos nuestras rarezas, obviamente, pero es interesante. Y ahora, pues fíjese, constato cada vez que nos reunimos que la relación entre Felipe González y Aznar, pues una relación razonable, buena, diría incluso, de lo que fue. Claro, en fin, todos recordamos, estábamos muy en activo, por lo menos yo estaba en activo en política, ¿no?, del enfrentamiento tan brutal que había, del antagonismo tan fuerte, ¿no? Entonces yo creo que casi siempre hay una política antagonista en democracia que en efecto a mí yo desearía, y siempre he procurado mantener, en fin, unas formas. Creo que además es mucho más constructivo. En fin, siempre procuré hacer gala del talante. Creo que es más útil para ganarse la confianza de los ciudadanos, pero le diré, la democracia es un sistema sabio y más resistente que todos nosotros. Los fundamentos de la democracia, las reglas de la democracia. Y es verdad que la política debería de aportar un contenido más pedagógico, pero le debo decir que tengo alguna duda interior que puedo explicitar, ¿no? Esto se debate entre nosotros con los asesores políticos cuando tenemos que actuar, y que se lo dejo para que reflexionen nada más, ¿no? Y eso es la siguiente, es decir, el símil siempre es el del fútbol, ¿no? Es decir, claro, es que a un partido amistoso es que no va la gente, ¿sabe? ¿No? O sea, un partido amistoso no va, o sea, no interesa, ¿no? Sin embargo, cuando hay una competición de alto voltaje, pues la gente se apunta. Y en esa competición de alto voltaje tiene siempre la duda metódica de decir, bueno, si te atacan y no me defiendo, me van a dar por derrotado. No, o sea, es decir, planteo las términos con sinceridad, porque, en fin, entre nosotros estos se hablaba, ¿no? Yo recuerdo cuando hice los debates con Rajoy, algunos se recordarán que antes de entrar, ¿no?, Rajoy, que es una persona simpática, antes de que entráramos al debate, en uno de ellos me dijo, joder, aquí tenemos que salir, aquí tú y yo, a darnos leña, más o menos, ¿no? No recuerdo exactamente la frase, y todo el mundo mirando a ver cómo nos damos leña y tal, ¿no? Pero nos llevamos bastante bien, personalmente, ¿no? En fin, entonces, o sea, es un dilema. La democracia es muy competitiva. Afortunadamente se compite con la palabra, básicamente. A veces, ojalá dejáramos afuera las descalificaciones, las exageraciones, el insulto. Yo cada vez que veo a un político que exagera, a un líder político a todos los niveles que exagera o descalifica demasiado, creo que es que tiene una carencia de argumentos, ¿no? Puede haber argumentos. Ahora estamos hablando el país está un poco bastante apasionado con el tema de los indultos. Claro, por supuesto se puede estar a favor o no de los indultos, pero cuando uno exagera y dice que los indultos, me recordaba aquí a mí a las cosas del diálogo con ETA, ¿no?, de Navarra. Es decir, vamos a entregar España ya se rompe porque hay unos indultos. Usted ya entrega a Navarra porque esté dialogando para buscar el fin de la violencia. Claro, la exageración no, porque antes o después lo que no es, no va a ser. Entonces, ojalá pudiéramos, sí, reconducir. ¿Cuál es la receta que podríamos receta que podríamos aplicar, el consejo, ¿no? Pues que se haga una reflexión autocrítica, porque está muy claro que aquí las victorias electorales se han conseguido normalmente desde la moderación, si hacemos el repaso histórico. Vamos, lo podría hacer, sería un poco cansino, no lo voy a hacer. Y las derrotas se han producido normalmente desde la prepotencia o desde la arrogancia. Esto es así y, por tanto, hagamos. El espectador, es decir, el ciudadano de este debate, debe tener también la madurez suficiente, se lo dice alguien que ha estado en el ring, ¿no?, ahí en el combate y tal, de descontar una parte. Hay una parte de natural exageración. No tengo la percepción de que
esas palabras que a veces oímos, o esos debates tan acalorados y tan, a veces, desagradables, que vivimos incluso como espectadores, marquen de verdad la posición política, en última instancia, de la mayoría de las fuerzas políticas. No lo creo. Fíjese que ahora ya, porque se nos ha olvidado, volvemos a la desmemoria, en el tema del diálogo con ETA hubo momentos muy duros. Yo, en fin, tuve acusaciones fuertes, debates intensísimos, 9 colones, ¿no? O sea, antes lo decía los compañeros, no, 2 manifestaciones de Colón, no, yo tuve 9, entre eso y Cataluña y tal. Bueno, parecía que era aquello, en fin, que tal. Bueno, sin embargo, debo decir que tenía la necesidad y la oportunidad de hablar con el Partido Popular en privado, pues el clima era otro, ¿no? O sea que hay que descontarlo, digo, porque también conviene un poco animarse y tener una visión más saludable. Descuenten, sucede un poco como en todo lo que es representación. La política tiene una parte en la que se actúa ante el público, y eso pues condiciona extraordinariamente. Entonces, en fin, yo tengo confianza en la democracia española. Ahora que se está diciendo de Pedro Sánchez que, bueno, que esto de los indultos es por conversar. Cuando se está ahí de verdad, es decir, uno se puede equivocar o no, pero cuando se tiene la responsabilidad de presidente de gobierno, que cada mañana te despiertas siendo consciente de los muchos temas que tienes encima de la mesa y de la trascendencia para la vida de la gente en toda su dimensión, en fin, ya es otra cosa. Ya, ¿cómo ves el debate político, el combate? Insisto, que yo creo que esto a todos los presidentes, cuando estás allí, a 3 meses de estar allí ya te cambia todo, ¿no? La perspectiva, y lo que interesa es que las cosas salgan bien. Bueno, claro, por supuesto, sí, quieres ganar unas elecciones, pero no. O sea, estás pensando en el interés general, básicamente. Sabes que hay una distancia ahí que la tienes que medir, que te lo marca la propia función, aunque no quieras. Por eso digo que el sistema democrático es sabio, es un modelo muy inteligente que tiene todos los elementos para corregir. Y por tanto, bueno, yo tengo una confianza muy grande en la democracia española. Ha superado, viniendo de donde veníamos. Pocos países en el mundo han tenido una guerra civil y una dictadura como la nuestra, de lo que podemos llamar el mundo occidental. Pocos. Y lo superamos brillantemente. Una reconciliación, bueno, pues muy completa, muy verdadera. Nos quedaba el problema del terrorismo, lo superamos. Ahora estamos discutiendo, ¿estamos de acuerdo en Europa? Sí, el 80% de la población. ¿Estamos de acuerdo en tener un Estado más o menos social y democrático y una economía de mercado? Sí. Bueno, podemos discutir si tiene que ser más aconfesional, menos. ¿Estamos de acuerdo en los derechos y libertades? Hasta ahora parecía que sí. Ahora se está empezando a poner en cuestión algunos avances que parecían de todos, como la igualdad de género, inequívocos, etcétera. Bueno, bien. Bueno, ahora tenemos la discusión de Cataluña, que no es menor. Pero le diré, fíjese, Estados Unidos, la primera democracia del mundo, lo que hemos vivido con el asalto al Capitolio, que daba pavor porque era la primera democracia del mundo. El problema constitutivo que tiene Estados Unidos de Norteamérica como gran democracia, que es el racismo no resuelto, que está latente en todo, y seguramente en todo también en lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Bueno, es decir, yo creo que tenemos, comparativamente, tenemos un desempeño bastante razonable. Y ahora el problema fundamental que tenemos, porque la economía va a ir bien, afortunadamente los fondos europeos ha sido como, en fin, va a ser una fuente de progreso muy notable. Gobierne quien gobierne, si esto va a durar además años, ¿no? Ya verán cómo se prolongan después del 2026, con seguridad, porque va a ser necesario. Y si tenemos un problema de Cataluña, una vez que terminamos con la violencia terrorista, una vez que el independentismo en Euskadi no llega al 15%, tenemos Cataluña. Hagamos un esfuerzo compartido. Hay que... Bueno, yo creo que eso es lo que ahora está dislocando un poco. Pero si se da cuenta, si analizamos de los grandes problemas de país, hay muchas cosas que, aunque no se noten, no se digan,
que nadie le reconoce a nadie. Oiga, yo he estado viendo los editoriales del día del fin de la violencia y ninguno dice nada positivo de mi gobierno, a pesar de que se había dicho que, joder, el gobierno que termine, ¿cuántas veces se dijo eso, no? El gobierno que termine con ETA, el gobierno que ponga fin a ETA, eso. O sea, yo veía los editoriales de todos, O sea, la democracia es muy crítica, muy exigente. Y quizás sea bueno que sea así, para que podamos hacer todo lo que sea posible y algo más. Muy bien. Por allí. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer que haya sido el presidente que nos trajo la paz y la disolución de ETA. Si bien en su discurso he echado en falta dos actores que para mí fueron muy importantes, que fueron las fuerzas de seguridad y cuerpos del Estado en cuanto a su labor para mermar las posibilidades de ETA de atentar, que yo creo que es una de las partes importantes para el fin conseguido. Y luego hemos resaltado a los gestores políticos, la gestión política y también la transformación que se dio en Herri Batasuna o la izquierda abertzale, pero creo que hay el otro actor, es la sociedad. Yo recuerdo en los primeros años 80 en que la sociedad estaba acobardada. Lo que se manifestaba era con el voto, pero no se manifestaba en la calle. Sin embargo, quizá el punto de inflexión fue la muerte de Miguel Ángel Blanco, la sociedad se empezó a manifestar en la calle. Ya era más difícil para la parte abertzale reclutar gente para esos fines que tenía ETA. Creo que, como se ha dicho, es una labor de todos, pero creo que hay que señalar a todos, la gestión política, la gestión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la gran fortaleza de la sociedad, que son los dos agentes que creo que he echado en falta en su discurso. Y luego hay otro tema, un tema más político, que es la legitimidad. Yo creo que el voto da la legitimidad una vez que no se defiende con violencia, pero otra cosa es el acuerdo político. Tú eliges con quién pactas y con quién acuerdas. Y todavía se hace homenajes a aquellos que mataron a muchos compañeros de los que hoy pertenecemos al Partido Socialista. Es evidente que cuando referido a la sociedad democrática como la protagonista de la victoria, iba incorporado, y a las víctimas, todos. Es difícil siempre hacer referencia a policía, guardia civil, ejército, concejales. Están todos, dieron, toda la sociedad dieron lo mejor, lo que pudo, luchando frente al terror. Por tanto, es evidente, ¿no? Está en la naturaleza de las cosas. Creo que si tenemos que recordar a alguien es a las víctimas. Y por supuesto, estoy completamente de acuerdo en que, y creo que eso sí lo considero un olvido de mi intervención, que debía haber incorporado a ese reclamo por dar un paso más allá en lo que supone el reconocimiento del dolor, y es que esos homenajes no caben, no deben de caber. Ahora bien, creo que tenemos que distinguir la exigencia y el reclamo de lo que es el juego de la participación política. No dijimos eso nunca. No lo dijimos. No es la promesa democrática que participen. Es más, te propongo una reflexión, sugiero una reflexión. Demostremos que los demócratas hacemos honor a esa promesa y que no excluimos a nadie, siempre que respeten la paz y no usen la violencia. Creo que es la línea que mejor responde a los profundos valores democráticos. La exigencia, pero no la exclusión. El reclamo, pero no negarles la legitimidad. Y por supuesto, fíjese que inicié mi intervención diciendo quizá 10 años sea poco para una historia tan dura de 50.
poco en la reflexión, poco en las conclusiones, aunque he sacado conclusiones, inevitablemente. Y he dicho, la democracia tiene paciencia. Creo que la paciencia fue una de las claves del éxito. Demostremos que ese espíritu abierto está ahí. Creo que él es propio de la democracia, perdonar y exigir. Perdonar y exigir. Eso es lo que forjará generaciones muy curtidas, sin, por supuesto, desconocer lo que aquí sucedió. Lo horroroso, todo lo horroroso que aquí sucedió. Muy bien. Había una solicitud de intervención. Antonia. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Mi pregunta es muy concreta. Bueno, son 3 puntos, pero sobre lo mismo. Sobre los líderes extranjeros que colaboraron, líderes o agentes o lo que fuesen, a ese fin de ETA, convenciendo. He entendido que incluso se jugaron la vida porque fueron a diferentes puntos de Europa a entrevistarse con los que podían ser, o a lo mejor me lo he imaginado, líderes de ETA. Luego, si podía decirnos algún nombre y si se eligieron o se ofrecieron como interlocutores. Bueno, primero sí, se jugaron todo, porque es que, en fin, yo no lo he vivido directamente, pero he estado con las personas que estuvieron en esos momentos. Y les puedo asegurar que todos tienen un auténtico shock psicológico, un impacto que les ha quedado. Porque estamos hablando de que estás con personas en las que después se puede decidir la vida o la muerte. Esto es así, se lo jugaron todo. No sabían cómo podía acabar aquello. Y todos, insisto, todos, son pocos, pero todos están, o sea, les ha marcado sus vidas. O sea, tiene una huella personal indeleble. Y yo, en fin, yo, claro, me siento tan reconocido, ¿no? ¿Quiénes son? No tengo autorización. No son españoles, no puedo dar sus nombres, no quieren. No quieren. No sé si algún día se podrá, pero si se supiera su tarea, nos sorprendería porque estuvieron años dedicados solo a ello. Personas de un nivel profesional alto. Que hay gente de esta ¿no? en el mundo, que su vocación es hacer la paz, ver finalizar conflictos, y respaldados por instituciones internacionales de primer nivel, por fundaciones y por gobiernos. Eso sí, es un territorio exclusivo de los países nórdicos. Esos son los únicos que hacen esto en el mundo, de una manera impresionante. Yo digo, más allá del tema, es decir, nos impresiona, ¿no?, de cómo eso está oficializado en ese país o en esos países. Estuvieron años. Y yo solo he podido estar una vez con ellos. Estaré más. Bajo paraguas nórdico, pero de diversas nacionalidades. O sea, es que son, en ese entorno, no los que voy a decir, no, pero ahí en ese grupo que yo conocí había un ex general de la OTAN, por ejemplo, trabajando en favor de estas cuestiones, un ex asesor jurídico de Naciones Unidas de primer nivel, un ex ministro de Exteriores de un país. Estamos hablando de este tipo de las personas que hicieron esta tarea, básicamente tres. Pero es que
claro, obviamente, lo he comentado muchas veces y hay un testigo de excepción, que es el presidente Rajoy, ¿no? El presidente Rajoy supo meses antes que estábamos caminando, acercándonos a esto. Por eso reaccionó muy bien, fue muy importante. El día que anunció ETA el fin de la violencia dijo, esto es verdad, más o menos, dijo, esto es verdad, aquí no ha habido precio político. Porque le íbamos informando, claro, bueno, se va a producir, se va a producir. Es muy probable que haya personas que esto de la paz y la búsqueda de la paz les parezca un buenismo relativista, una debilidad, una falta de firmeza. Pero cuando, en fin, uno tiene la oportunidad de haber tenido la responsabilidad que yo he tenido y de conocer tantas cosas, de conocer 92 países, personalidades extraordinarias que han dado tanto por la paz, que han perdonado tanto y que han hecho cambiar el signo de un pueblo, de un país, pues yo mantengo mi fe intacta, redoblada por la paz y el diálogo. Sí, espero que algún día podamos hablar con ellos, ¿no? Pero por decir, esto es cierto, está acreditado, están ahí los documentos. Ya se imagina que yo no lo diría si no fuera así, no tendría todo ese respaldo, sería completamente absurdo. Por eso cuando digo no, sin la fase de convencimiento, de muchas horas de debate, de muchas horas de diálogo, con una parte importante de lo que representaba ese mundo, no se hubiera producido. Esto me parece que es una lección muy, muy importante. Gracias. Tengo entendido que dedicaste una parte de tu vida también a la abogacía, ¿no? Ejerciste, bueno, pues reconocerás a una compañera abogada que está acostumbrada a preguntar. Bueno, ¿alguna pregunta más? Buenas noches. Lo primero, un profundo agradecimiento por haber liderado ese proceso y, aprovechando la pregunta que le acaban de hacer, yo se la haría en el otro sentido. Supongo que en un proceso tan arduo y tan duro como el que usted vivió, habrá tenido grandes desilusiones. Y no sé si podrá compartir alguna de esas grandes desilusiones o algún nombre de esas grandes desilusiones que usted se llevó durante ese proceso. Y adelantándome a la posible respuesta de que no pueda hacerlo, le haría una segunda, y es: ¿esas grandes desilusiones estaban fuera del partido o dentro del partido? Para ser muy sincero, es decir, si me hubiera llevado varias desilusiones, seguramente esto no se habría producido, no habríamos llegado a este fin. En general, a pesar del ruido, fíjese lo que le digo, yo creo que tuve una comprensión bastante importante de la tarea. Debo decirle que yo estaba muy convencido de lograrlo. Si algo he aprendido de mi paso por la tarea política es que cuando estás muy convencido de una cosa es cuando tienes más probabilidades de conseguirlo, ¿no? Y además esto se nos nota, O sea, se nos nota cuando están convencidos. Yo tenía esa obsesión, decir, ¿cómo es posible que este país todavía esté con esta rémora cruel del terrorismo? ¿Cómo es posible? ¿No? Y le puse todo el empeño, pero no. En mi partido, desde luego, creo que el 90% del partido, incluso en los momentos más difíciles, estuvo ahí apoyando. Fíjese, la oposición, bueno, sí, me montaron 9 colones, ¿no? Pero en el momento decisivo Rajoy estuvo. Y es más, si no hubiéramos tenido tanta confrontación política, pues yo creo sinceramente que el PP de Rajoy hubiera razonablemente, bueno, no digo aplaudir, no digo colaborar con entusiasmo, pero una actitud de cooperación tácita, de comprensión tácita. De hecho,
Debo decir, y como puede comprender, si esta afirmación la hago es porque lo puedo acreditar, es que yo informé al Partido Popular de todo el proceso, a través de canales seguros, como se diría, ¿no? A través de canales seguros. Y por tanto, no. Tuve un gran apoyo. Fíjese que yo había estado distanciado de Tony Blair por la guerra de Irak, que era más amigo de Aznar que mío, pero se portó francamente bien porque el Sinn Féin y el IRA, curiosamente, que habían acabado en el proceso de paz de Irlanda, habían acabado teniendo una gran relación con Tony Blair, pues estuvieron varias veces hablando con ETA y con Batasuna para convencerles de que llegaran al fin de la violencia. O sea que Sarkozy, que en fin, también hizo otras cositas, pero en este tema se comportó, no, es decir, voy a decir, por ejemplo, el respaldo que siempre tuve moralmente en este tema del rey emérito, que fue siempre, cuando había algún acontecimiento relacionado con esto, el primero que me llamaba, es decir, más allá de otras consideraciones, pero he dicho que quería hacer un alegato sobre la verdad, y esta es la verdad. No, en general, no. En general, debo decir que incluso, fíjese, no quiero caer en el buenismo, ¿no? Pero es decir, algunos de los del lado del terrorismo que nos dijeron que iban a apostar decididamente desde el principio por el fin, más allá del ruido, de los comunicados y de todas estas cosas que hay que descontar mucho, ¿no? Pues decían la verdad. Lo he dicho aquí. Sé que hay una parte de la sociedad que cada vez que me oye decir esto, pues seguramente no le gusta. Pero personas como Arnaldo Otegi, pues estuvo en esa posición de convencer a mucha gente del mundo de Batasuna de que había que acabar con aquello, que era la violencia. Esto es así. Y eso se puede, luego se puede pensar de Otegi lo que se quiera, vale, es de otra cosa. Pero igual que es así, que llevamos 10 años que no hay un atentado, es así, ¿no? Es así. Es comprobable. Pues lo otro también. Lo digo. Entonces, tenemos que, igual que digo lo de Rajoy, oiga, sí, estuvo, en fin, alguna vez en el Parlamento se pasó un poco, ¿no? Pero cuando al final era decisivo porque claro, había que dar credibilidad a que en efecto era el fin. Y Rajoy estuvo. Bien, importante. Por tanto, no. Si hubiera tenido desilusiones, seguramente no habríamos llegado al fin que llegamos. Eso suele pasar. Y por tanto, como es algo que es de todos, se ha dicho aquí, es de todos, pues, bueno. Hombre, desilusiones no, puedo decirle los momentos peores. Como siempre pasa en la vida, qué contradictorio es. Sin duda alguna el peor fue el atentado de la T4. Imagínense, ¿no?, un día después que yo he dicho que íbamos a estar mejor, un año después, y se produce ese horrible atentado que costó la vida a 2 ecuatorianos. No se me quita de la cabeza la imagen de las familias ecuatorianas que vinieron allí en Moncloa, en fin. Y fíjese la gran paradoja, como tantas veces en la historia, que es contradictoria, ¿no? Es que ese atentado contribuyó a que mucha gente cambiara de opinión, o que mucha gente diera el paso en el mundo radical a decir, ¿pero qué esto qué es? Hasta aquí hemos llegado. Y ahí yo vi recobrar una fuerza a los líderes de Batasuna que estaban a favor del fin de la violencia. Sí, liderados por Otegi. Es decir, esto, o sea, por tanto, no. Sí hay, tengo la abogada que podía preguntarme incluso algo más complicado, ¿no? Es decir, ¿sabes lo que he echado de menos? Como, claro, en fin, yo tengo tanta pasión por la política como por el derecho. Estuve unos años dando derecho constitucional más que ejerciendo la abogacía, aunque provengo de una familia de despacho clásico de provincias, ¿no? Es decir, la inexistencia absoluta de marco jurídico a la que me enfrenté
y las dificultades que nos planteó lo que era esto, un diálogo, ¿no? Un diálogo con una banda terrorista. No se puede imaginar lo complejo que esto es. Pero claro, Tony Blair se reunía con los representantes del Sinn Féin y del IRA. Había un método muy del derecho anglosajón, validado por el Parlamento, pero aquí no teníamos ni siquiera una apariencia de algo que poder, ¿no? Entonces siempre he pensado, digo, hay que hacer una ley en España que aborde estas posibilidades de resolución de conflictos, incluso cuando pueda haber participación en conflictos externos en los que participen españoles, porque ahí se plantean unas cuestiones de protección y de inmunidad escalofriantes, ¿sabe? Y no tenemos realmente. Bueno, éramos una democracia joven, que ya bastante creó leyes y ordenamiento jurídico, pero no hay ningún reproche. Simplemente es la exigencia de que se mantenga la coherencia de lo que fue nuestro discurso democrático para vencer al terrorismo. No hay ningún reproche, no tengo desilusiones, al revés. Todos los que están en esta sala se pueden imaginar lo que representó para mí el día que supe que esto se acababa para siempre. Y yo estaba en la presidencia de Lodera. ¿Saben lo que eso representa? Que justifica toda una vida, te pase lo que te pase. Por tanto, ningún reproche ni ninguna desilusión, no, al revés. Una gran fe en la democracia, una gran confianza en las instituciones y en la capacidad de lo que puede la palabra, el diálogo y el afán por el bien. Que sí, me gusta, hay que hablar del bien en democracia. Gracias. Carlos. Sí, pues muchas gracias a Ladino y al presidente Zapatero por su presencia. Tenía dudas si intervenir o no, porque me veo con un ambiente, en fin, casi como intruso. Yo, presidente, me presento soy socio de Ecociudadana, creo que desde el principio, y evidentemente es un foro de debate, de contrastar ideas, y como veo que es un ambiente pues muy del Partido Socialista, lógicamente, yo no lo soy, quiero que de antemano que lo sepa, porque soy de los que estuve en la manifestación y llevaba la pancarta, señor presidente, llevaba la pancarta de marzo del 2007, y sinceramente también no me arrepiento de aquello. Creo que además aquellos 50.000 o los que fuéramos, algo contribuimos también a que las cosas se clarificaran. No quiero polemizar, pero evidentemente alguna cosa sí que le quiero plantear. Me parece que luego ha habido después, que yo lo entiendo, señor presidente, cuando se negocia una cosa tan complicada como esa, pues es cierto que en aquellas negociaciones y las actas que se han publicado de lo que hizo por parte de algunos, demuestran que se habló de muchas cosas. Por lo tanto, la necesidad de algunos de salir a la calle democráticamente, porque cuando salimos a la calle parece que no, como si hiciéramos algo malo, ¿no? Ya usted ha dicho los Colones, ya ir a Colón es un estigma, ¿no? También he estado en Colón las 2 veces, pero me refiero, lo hago por un motivo puramente democrático. Yo creo que eso es aceptable. Lo que iba a decirle, las actas lo han dicho, agua pasada, ¿no? Quiero decir, sin más, que también quiero que entienda que había personas que no es que creáramos una mentira para dañarle porque no queríamos que usted fuera quien alcanzara. No, simplemente que asumíamos y veíamos un cierto riesgo, que algunos argumentos luego colaterales dijeron que podía ser. Sin más, quiero que plantear eso y dejárselo de lado. Lo que sí quería decirle un poco en su intervención, que hay cosas que comparto, cosas que no. Creo que efectivamente el fin de ETA, como presidente, tendrá que ser una cuestión absolutamente orgullosa. Yo creo que usted contribuyó a eso, como tantos otros presidentes antes, porque la búsqueda de la paz fue una obsesión de todos, ¿no? Yo creo desde hace mucho tiempo, con unos métodos u otros, pero todas las negociaciones, desde Argel a las posteriores, incluso el presidente, González, Aznar, usted, todo el mundo, era la obsesión por la paz y lo difícil que es cuando se está matando llegar a ese punto, ¿no? También es verdad que creo que al final ETA y la sociedad ya no consentía, era una situación completamente distinta, y la posición de la sociedad, se ha dicho por alguien antes, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la fortaleza de la democracia es la fortaleza de la ley, con todas las consecuencias, y lo que se trabajó dio por lugar un escenario que facilitaba esa solución final que se planteaba, y evidentemente eso hay que reconocerlo. Pero a mí, y voy a la concreto, a una pregunta, una reflexión que quiero compartir, a ver usted cuál es su visión. A mí lo que me parece es que esto han pasado 10 años ya, como usted dice, y el mundo Abertzale, no voy a localizarlo en Navarra, para nada. Es decir, me parece que, y ETA también,
O sea, después de 10 años todavía quedan un tercio de los atentados sin resolver. ¿No debería ETA, ¿no?, el mundo, haber contribuido ya a todo eso como una exigencia? Se tenía que haber planteado que eso fuera condición inexcusable para que estemos en esa situación de paz y de 10 años sin atentados, es verdad, pero 10 años de 300 atentados sin resolver. ¿Y no le parece que el mundo Abertzale, bueno, de alguna manera tenía que haber hecho una responsabilidad mayor? Usted habla de Otegi, que facilitó la paz y la facilitó por puro interés político, es una opinión ya personal y subjetiva. ¿No tenía que haber hecho un esfuerzo mayor para que esto fuera todavía más normal de lo que es? Nada más. Muchas gracias. Por supuesto, no cuestiono. Digo que, claro, es que se convocó a los navarros porque más o menos que Zapatero estaba dispuesto a vender Navarra a ETA Euskadi. Esta es la verdad. Y yo tengo que decir que eso era una gran mentira y que además el Partido Popular lo sabía, porque como he dicho hace un momento y lo puedo acreditar, el Partido Popular tenía información de todo cómo se desarrollaba el diálogo. Esto es así. ¿Usted o no? Ah, bueno, que usted, en fin, pensaba eso y tiene su derecho a pensarlo, pero tiene derecho también a decir, pues parece que el tiempo dice que no era verdad. Tiene derecho. No le digo deber, ¿eh? O sea, porque en democracia es casi más importante el derecho a rectificar que nadie. Yo no se lo pido, simplemente que lo reflexione. Cuando he hablado de Colón, he hablado de que era que entregábamos ETA a España. O sea, que ETA le entregábamos a Euskadi, le entregábamos todo. Eso es lo que yo escuché en las manifestaciones. Mientras yo intentaba desarmarles, pues había gente que pensaba que yo les iba a rearmar. Todavía los últimos días y a muchas... o sea, si hiciéramos la hemeroteca, oiga, pero permítame, no considero solo un derecho el decir lo que estoy diciendo, es un deber conmigo mismo. Un deber por respeto a la institucionalidad que yo representaba como presidente del gobierno y que siempre dije que no habría ninguna concesión política y no la hubo. Y 10 años después, no por José Luis Rodríguez Zapatero, que eso me trasciende, sino porque respetemos la institucionalidad, ¿no? Yo cuando fui líder de la oposición, al señor Aznar le apoyé en todo lo que era la lucha antiterrorista, en todo, y le propuse un pacto. Y cuando el señor Almunia también. ¿Correcto? Es objetivo. Porque es que, o sea, nos vamos a alejar todos de la democracia como no tengamos unos parámetros que compartamos de objetividad racional. Y los hay. Luego, por supuesto, por ejemplo, usted piensa que Otegi, eso es otra cosa, que la Otegi lo hizo por un interés o no. Yo he dicho, yo he planteado la duda y no, o sea, no la resuelvo. Pero, hombre, las cosas hay que tener un poco de... ¿no? Y por último, sobre las exigencias, las que están en el Pacto de Ajuria y en el Pacto Antiterrorista. Esas son las exigencias. Y, por supuesto, todos deseamos que se aclaren al máximo los atentados, pero seamos, yo he dicho, exijamos la coherencia democrática. ¿Qué dijimos? Está en los papeles. Pacto de Ajuria Enea, Pacto Antiterrorista. ¿Se ha cumplido todo eso? Sí. Podemos contrastarlo. Entonces, ¿por qué no lo compartimos? Cuando he leído la frase de Aznar, lo he dicho con toda la intención, obviamente, ¿no? Esa fue la frase del Orden Democrático, por la que yo me incorporé al pacto antiterrorista. Es decir, bueno, si dejan de matar, oye, generosidad, exigencia, por supuesto, de que condenen, etcétera, pero, ¿no? Bueno, esto es a lo que quería referir. La última, que me tengo que ir. Muy bien. Sencillamente, agradecerte una vez más, presidente, la presencia. Decir que, como hemos dicho desde el principio, el fin del terrorismo se produce con la presidencia del presidente Zapatero. Nuestra intención en Cociudadana es traer a los anteriores expresidentes, porque es un proceso que transitó todas las administraciones, transitó toda nuestra vida democrática. Antes que él estuvo el presidente... Yo desde luego estoy dispuesto a estar con todos aquí. El presidente
Aznar y el presidente González, y estuvo también el presidente Rajoy. Bueno, vamos a ver si lo logramos. Ya hemos logrado el primero, vamos a ver si logramos los siguientes. Quedáis convocados para el mes de septiembre, aquí acaba el primer semestre del año. Presidente, en septiembre nosotros celebramos, tenemos la presentación la tercera semana del panel de tendencias. Estamos cerrando que nos ayude a la presentación una personalidad pública de, yo creo, de extraordinaria relevancia. No puedo aventurar su nombre porque estamos a punto de que nos confirme que sí, definitivamente. En el mes de octubre tendremos con nosotros a Juan José López Burniol, notario catalán, aunque hizo su carrera en Pamplona, fue notario en Tudela, es un conocido comentarista del procés catalán, publica permanentemente La Vanguardia. Y finalmente, en el mes de noviembre, tenemos con nosotros al magnífico filósofo de nuestra comunidad, poco conocido en nuestra comunidad, pero es Premio Príncipe de Viana, acaba de ser Premio de la Crítica Literaria de 2020 por su último trabajo de poesía, los libros que nos quedan, que es Ramón Andrés. Tenemos, por tanto, un tercer cuatrimestre, yo creo que sugerente. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muy bien.